Paganos inmundos, escupió el archicaballero. Incluso empapado en barro y sangre, el hombre lograba proyectar un desdén burlón. ¿A qué esperas? Acabemos ya con esto. Avanzó con dificultad, enfundado en su pesada armadura, su yelmo con cresta de basilisco balanceándose a cada paso. Riendo, dos guerreros pacto oscuro se acercaron, quizás pensando que su propia herida estaba lista para matarla. El primer insensato se comió un buen trozo del acero de la espada ancha del archicaballero. El segundo maldijo e intentó hundir un cuchillo de hueso en la espalda del Sinmarita, pero apenas raspó el metal endurecido y su oponente se dio la vuelta, sujetó la garganta de su agresor con la mano libre y procedió a aplastarle la cara con un pomo enjollado. «¿Ya está?», rió el archicaballero. «¿Esto es todo lo que sabes hacer? Por el dios rey». El caudillo, Argat, golpeó la base del cuello del Sinmarita con el mango de su hacha, justo debajo de la juntura de su yelmo. El humano cayó al suelo desplomado. «Ha luchado bien», dijo Datul. «Así es», confirmó Argat. «Carne valiosa». Pateó a un lado la espada del Sinmarita. Al hacerlo, activó una lanza de agonía que le atravesó desde la herida de su pecho hasta sus botas. Argat dejó escapar un sonido a medio camino, entre un gruñido y una tos sibilante. «Esa es una fea herida, padre», dijo Datul. No había preocupación en su voz. «Hay que limpiarla y cauterizarla con una llama». «Aún no», rugió Argat. «Se debe entregar una ofrenda. Los dioses tienen hambre». Datul no respondió. Quizás se estaba preguntando si había llegado ya el momento oportuno de hundir su hacha en el cráneo de Argat y reclamar el liderazgo del clan Lobo del Terror. Argat, sin duda, lo habría considerado si ambos estuvieran en la posición del otro. Sin embargo, no hizo ningún movimiento. El joven guerrero permaneció erguido en su silla, con su cabeza rapada y tatuada, cubierta de sangre reciente, y con una expresión en la cara tan inescrutable como siempre. Los últimos vestigios de juventud se habían desvanecido de la cara de Datul durante los últimos meses, revelando a un guerrero flaco y lleno de cicatrices, que no obstante ya se había ganado el respeto de los guerreros más fuertes de la tribu, al haber logrado cumplir los juramentos más atrevidos sin un ápice de duda. En la distancia podían oírse gritos y ruido de acero chocando. La batalla había degenerado en matanza desde hacía mucho. Los Sinmaritas estaban vendiendo cara a su piel, siendo sincero. Los lobos de terror habían necesitado 3 días y 3 noches de brutal masacre para sacarlos de sus trincheras. Argat, en persona, había liderado la última carga. Las andanadas de artillería del enemigo habían impactado muy por detrás de él y de su montura, convirtiendo a muchos miembros de su tribu en una bruma carmesí y fragmentos de huesos. Sin embargo, los Sinmaritas pagaron por esas muertes. El propio Argat había prometido a Kalul, el acechante, que mataría en batalla una docena de enemigos de renombre, y su hacha había acabado arrancando el doble de ese número de cabelleras. Solo más tarde se dio cuenta de que había recibido una bala en el pecho. Cuando la emoción de la batalla finalmente se desvaneció, recobró sus sentidos y se dio cuenta de que había desmontado y estaba solo en medio de una carnicería de cadáveres bajo la lluvia torrencial. Pero incluso entonces no era el dolor lo que le preocupaba, ni siquiera la perspectiva de la muerte. Era la voz que retumbaba dentro de su cabeza, la insistente llamada que retumbaba en su cerebro y convertía su saliva en ácido. Una demanda que no podía ignorar. Carne, almas, tributo. «Padre», dijo Datul. «Ven», dijo Argat, gesticulando al comandante enemigo. «Ayúdame con esto». Una vez montado de nuevo, con su prisionero tumbado en la parte trasera de la montura de Argat como si fuera un cuerno espirales, partieron del campo de batalla y siguieron la senda de la bruja. Se enroscaba a lo largo del borde del bosque antes de sumergirse entre los árboles, y no tardaba en desaparecer, tragada por raíces y enredaderas anudadas. Argat ya había recorrido este camino muchas veces,
Mientras cabalgaban, la luz de Gis se atenuó hasta convertirse en una fina tira plateada que iluminaba tenuamente los cuerpos colgados de ramas que había por todas partes a su alrededor. Los cadáveres se balancearon y giraban en el viento. Algunos se veían pálidos y cerosos, intactos salvo por las moscas y los gusanos que se daban un lento festín con ellos. Otros estaban medio comidos, y en algunas partes todo lo que colgaban eran huesos amarillentos. «Alto», dijo Argat, deteniendo su montura. «Seguiremos a pie desde aquí». En torno a los cuerpos había piedras de juramento ensartadas como frutas rocosas. Eran las últimas promesas de los lobos de terror caídos. «Tiempos difíciles», dijo Dazul. «La debilidad alimenta el desprecio», replicó Argat. «Los dioses se ríen de nosotros y de nuestras escasas ofrendas». «No ha pasado ni un día sin que derramemos sangre sinmarita», dijo Dazul. «¿A cuántos hemos matado esta mañana? No ha quedado ni un solo juramento de sangre sin cumplir». Argat rió amargamente e inmediatamente se arrepintió de ello. Tan terrible era la lanza del tormento que le atravesaba que se dobló sobre sí mismo, estirando su cuello intentando reprimir un grito. Sintió la mirada de Dazul sobre él. «Escasas ofrendas», repitió a través de sus dientes apretados. «Un sacrificio debe tener sentido. ¿Acaso no te lo he explicado 1000 veces?» «Te estás muriendo», dijo Dazul. «Entonces atiende, insensato. He liderado a nuestra tribu durante 22 estaciones seguidas. He hecho más juramentos de los que puedo recordar. He matado a los cachorros del gran traidor en un centenar de campos de batalla. Nunca será suficiente, pues los poderes con los que negociamos no saben lo que es la satisfacción». Se hizo un silencio incómodo, que quedó interrumpido por un gemido. El prisionero se había despertado. Aún estaba aturdido, y trataba en vano de soltar sus muñecas atadas con una larga tripa de buey. ¿Dónde estoy?», musitó. «¿A dónde me lleváis, malditos?». Dazul bajó ágilmente de su montura, fue hacia el cautivo y lo tiró al suelo bruscamente. «Cállate», dijo, apoyando en su sien la punta de un cuchillo de desollar. «Si tratas de huir, te despellejaré lentamente». El hombre escupió algo de sangre y les miró con una admirable ausencia de miedo. Era una criatura fornida y desagradable, con una cara llena de cicatrices y un cabello escaso y gris, aplastado allí donde antes había estado su yelmo. En su mejilla había una palabra tatuada en alto azirita que Argat no reconoció. «¿Crees que voy a suplicarte, bárbaro pagano?», escupió. «Los hijos de Hammerhall no suplicamos, no manchamos nuestras almas con el veneno de la rendición». «Entonces es que eres más valiente que el dios al que sirves», respondió Argat, desmontando con mucha más dificultad que su hijo. Su piel estaba pegajosa por el fango seco y el sudor, y sentía como la sangre descendía por su torso. Necesitó toda su fuerza de voluntad para no derrumbarse al suelo, pero disimuló su malestar lo mejor que pudo. Aún le quedaba una última prueba que superar. «Sígueme», gruñó. Dazul puso en pie al prisionero y lo arrastró tras él. Avanzaron bajo el follaje cada vez más denso, apartando las piedras que colgaban de los árboles. Aquí también había cuerpos, pero eran poco más que restos que se aferraban a cajas torácicas desgarradas. El sonido de sus botas al crujir sobre una alfombra de huesos era ensordecedor. Por lo demás, el bosque parecía muerto, no se oía ni un pájaro. «Si vais a ensartarme como al resto de estos desgraciados, acabad ya de una vez», dijo el sinmarita. «No tengo miedo a morir». Dazul resopló. «¿Quieres ocupar tu lugar entre los humillados? ¿Aquellos que han roto su palabra y han mancillado sus juramentos? Incluso tú, alimaña de ciudad, mereces un destino mejor que ese. Matar a los de tu propia estirpe y dejarlos para que se los coman los cuervos», dijo el prisionero, moviendo la cabeza. «Demonios bárbaros, tendríamos que haberos matado a todos». Dazul hundió su puño en las tripas del hombre. «He visto los patíbulos en lo alto de los muros de vuestras brillantes fortalezas, cruzado. ¿A cuántas brujas, traidores y criminales
han enviado a morir en las llamas tus órdenes sagradas. Eso es justicia, siseó el archicaballero, impartida en nombre del dios rey, nada que ver con las carnicerías sin sentido que practican los tuyos. Argat se detuvo y dio media vuelta para mirar al hombre a los ojos. Ambos matamos para satisfacer a nuestros dioses, dijo. Al menos los poderes a los que recurrimos los juramentados son honestos en nuestras peticiones. Nos garantizan la fuerza necesaria para sobrevivir al horror en el que tu querido dios rey abandonó a nuestros antepasados. Y a cambio, os habéis condenado para siempre. Por nuestras venas corre la misma sangre que por las vuestras. Lo único que ha impedido que estés en mi lugar son los caprichos del tejedor de muchos brazos. Tu ignorancia me cansa. No vuelvas a hablar, o haré que Dazul te arranque la piel de la cara. Ya estamos cerca. La densidad de la arboleda disminuyó y el suelo descendió por una quebrada poco profunda, de tal vez un centenar de pasos de largo y cubierta de sombras. En su otro extremo se veía una cueva, con una entrada tan baja que Argat tendría que agacharse para cruzarla. El suelo de la entrada estaba cubierto de multitud de huesos esparcidos, y a cada lado había un gran pozo lleno de cráneos. La sangre, nueva y vieja, estaba tan presente por todo el lugar que las rocas antaño blancas habían quedado teñidas de un color marrón fangoso. El aire estaba viciado, no solo por el olor a putrefacción, sino también por el susurro dolorosamente agudo de una antigua y poderosa magia. «¿Qué lugar es este?», dijo el archicaballero, incapaz ya de ocultar el miedo en sus palabras. Dazul arrastró al prisionero hacia adelante, manteniendo su cuchillo cerca de la garganta del hombre. Argat se detuvo en la entrada de la caverna, con la sangre manando de su herida y un hacha en la mano. «Bebedor de almas, ven y contempla mi oferta», gritó. «El enemigo está vencido y a mi merced. He prendido fuego a su campamento, he matado a sus guerreros. Huyeron al ver la tormenta de mi furia y los despedacé uno a uno». Mantuvo en alto su piedra del juramento. Las runas grabadas en la pulida tablilla brillaron con el color de la sangre. «He cumplido mis juramentos con hacha y espada. Que los cuerpos desolladores de mis enemigos sean la prueba de mi victoria. Ven, bebedor de almas, y acepta mi oferta final». Le siguió un gruñido gutural, tan profundo que hizo temblar y repiquetear los huesos del suelo. Algo se movía en la oscuridad de la apertura sin luz. Una gran mano emergió, sus dedos garrudos moviéndose a través de la tierra con movimientos inquietantemente precisos. «Que el dios rey me guarde», musitó el archicaballero, sin un ápice de voluntad desafiante. El caudillo Argat era considerado un personaje estoico entre el clan del Lobo de Terror, un hombre que no conocía el miedo ni la duda. Esto era absurdo, por supuesto. Solo un loco podría haber visto lo que él había visto y no sentir el miedo aferrarse a su alma. Esa misma sensación le dominaba ahora, pero tener miedo no le servía de nada. Huir solo le llevaría a una muerte lenta. Pudo oír la respiración entrecortada de Dazul. El guerrero, de semblante normalmente calmado, estaba pálido como una calavera, con los ojos casi saliéndose de sus órbitas. Dazul nunca había entrado antes en el círculo de ofrendas. Argat recordaba haber tenido esa misma expresión una vez en el pasado, antes de hacerse con el liderazgo de los Lobos de Terror, antes de conocer el precio de la supervivencia en ese reino ignorante. «Trágate tu miedo», dijo. «Los dioses nos observan». Otra mano llena de tendones apareció de las sombras rascando el techo de la cueva, moviéndose tan silenciosamente como un gato salvaje. Las dos manifestaciones de hambre gélida se posaron sobre Argat, y los pozos de cráneos enfrente de la cueva estallaron súbitamente en llamas azules y blancas, dando a la brillante noche axiana un brillo plateado antinatural. El Sinmarita gritó
y se retorció como una bestia en la matanza. Dazul, no menos aterrorizado, siguió agarrándolo con fuerza. La forma del bebedor de almas se reveló en toda su oscura y terrible gloria. Con el doble de altura de un humano, inclinado sobre sí mismo con unas extremidades inferiores enormes, lleno de cicatrices y cubierto de cadenas, tiras de cuero y harapientos restos de ropa. Unas retorcidas astas brotaban de su frente, de los huesos de su columna y su estrecho cráneo similar al de un perro. Lo más aterrador de todo eran sus ojos, que destellaban con una inteligencia maligna. El monstruo se irguió hasta alcanzar su altura completa, con su mano garruda extendida, abierta boca arriba, en un gesto grotescamente humano, las garras recogidas hacia adentro, saliva babeando copiosamente de sus alargadas fauces. La hierba húmeda alrededor de Argat y los demás empezó a arder, atrapándolos en un círculo de calor tan intenso que la piel del caudillo se despellejó y se llenó de ampollas. Argat se dio la vuelta para mirar a su hijo y al cautivo que forcejeaba. Alzó su arma. Carne, almas, tributo. «Padre», dijo Dazul, forcejeando con el aterrorizado archicaballero, «¿a qué estás esperando? Los dioses piden un sacrificio». «Así es», dijo Argat en voz baja. Su hacha cayó. Argat golpeó a Dazul en el cráneo y sintió como el impacto reverberaba a lo largo de su brazo. Sangre y fragmentos de hueso se esparcieron por su cara. Dazul quedó allí bamboleándose, con la sangre manando de una herida horrible, y sus ojos fijos en Argat, con una expresión de perplejidad dolorida que penetró en el alma del caudillo. Su boca tembló, buscando palabras que no aparecían. «Una vida para el clan», dijo Argat. Liberó su hacha y el cadáver de Dazul cayó al suelo. El archicaballero cayó con él, gruñendo suavemente. Argat pateó al hombre a un lado, agarró el cuerpo de su hijo por una pierna y lo arrastró hasta la bestia. Ésta abrió sus labios, exponiendo sus colmillos en una escalofriante expresión lasciva. Sus garras recogieron la ofrenda de Argat y la bestia se inclinó sobre ella. Argat se alejó antes de que el sonido de huesos crujiendo y carne rajándose llegara a sus oídos. El sinmarita permaneció tumbado sobre su espalda, en la mugre, demasiado aturdido incluso para huir. Su cara era una máscara de horror cubierta de sangre. ¿Qué has hecho?», jadeó. «Lo que debía hacer», respondió Argat. «Pensaba que tu carne sería suficiente. ¿Y qué clase de sacrificio sería ese? ¿Qué me costaría a mí y a mi gente verte parecer? La tragedia, el sufrimiento, la traición, estos son los frutos que los dioses oscuros ansían. Entonces, ¿por qué me has traído aquí?». El bebedor de almas rugió. Argat no podía ni mirar a la criatura, pues sabía que ello le dejaría una cicatriz en el alma que ningún sacrificio podría curar jamás. Las heridas de la carne eran más maleables. Un dolor le recorrió el torso, como si alguien lo estuviera recorriendo con una antorcha. Argat miró hacia abajo para ver cómo su piel se rajaba y rompía, mudando para volver a cerrarse sobre las heridas. Respiró profundamente de nuevo. «Los dioses pueden disfrutar con nuestro sufrimiento, pero sus heraldos tienen otros gustos», dijo. El sigmarita forcejeó frenéticamente contra sus ataduras. Una sombra cayó en torno a ambos hombres mientras el bebedor de almas se cernía sobre ellos, con su envergadura totalmente extendida. Argat recogió el hacha de Dazul y recorrió el filo con su dedo hasta hacerse sangre. Después lo lanzó, clavándola en el suelo junto al aterrado archicaballero. La enloquecida mirada del hombre se cruzó con la suya. «Rézale ahora a tu dios rey», dijo Argat, mientras daba media vuelta y se alejaba del claro. «Deja que contemplemos su generosidad». Interesante relato que acompaña la salida de los Pacto Oscuro para el ejército de esclavos de la oscuridad y actualiza o sustituye a las tribus bárbaras adoradores del caos. En este relato podemos comprobar las dos caras de una misma moneda, en este caso de la humanidad y la civilización. Cómo para sobrevivir
unos consiguieron huir a Azir y seguir manteniendo sus costumbres y forma de vida aún habiendo sacrificado su lugar de residencia, y como otros, que se vieron abandonados por los dioses que caminan sobre la tierra, les dan la espalda y abrazan a otros dioses que además les otorgan poder, aunque para ello deban sacrificar a sus parientes, masacrar a sus enemigos o no demostrar compasión. La historia de la civilización y esa doble cara de moneda en los reinos mortales es un tema muy interesante, donde juegan sentimientos de fe, adoración, traición, ira y revanchismo. En un mundo donde los dioses trabajan o se dejan ver junto a sus adoradores, donde otorgan dones o mutaciones, la fina capa entre la adoración y el odio al no recibir lo esperado se cruza de un lado a otro en varias historias. Quiero recordar en este punto el defensor humano adorador de Sigmar y cuyo sueño era ser digno de convertirse en un forjado en la tormenta en la otra vida, cómo al ver que era desprestigiado en su labor, es tentado por las noctánimas de Nagash, hasta terminar boicoteando las defensas de su ciudad y convertirse en un caballero del sudario. Aquella historia la tengo que repasar porque no la tengo muy presente en la memoria, pero era algo muy parecido a lo que os he dicho. Es por estas cosas lo interesante de ver esa dualidad entre ciudades de Sigmar y Pacto Oscuro, ya que ambas facciones parten de una misma línea, separándose solo y únicamente por la supervivencia y los actos que cada uno ha de tomar para seguir en esta vida. Lo que para unos es cruel y bárbaro, para otros es necesidad. Lo que para otros es traición y un abandono, para unos es mantener la civilización. Todo se reduce a la voluntad de cada ser, lo que esté dispuesto a ser o sacrificar por defender sus ideales o el hecho de vivir. Los reinos mortales reflejan muchas historias de varios ámbitos, desde criaturas divinas zodiacales, dioses o semidioses que caminan junto a sus adoradores, y razas mortales y sus problemas cotidianos, todo ello en un universo en guerra por la vida o la destrucción, por la supremacía de poderes que están más allá de la comprensión, y quizás, lo más importante, quizás por tener solo otro día más de vida. Espero que os haya gustado el relato. Saludos.